manos, de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Venimos a adorarte, Señor. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Qué lindo venir y adorarte, Señor. Venir y alzar nuestra voz en nuestras manos para exaltar tu nombre, Señor. Ahí en nuestras casas alabamos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Soberano Rey. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso.
digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Exaltamos, Señor. Señor, recibe la adoración, recibe la alabanza, Señor, recibe la adoración. A eso hemos venido, Señor, a decirte: aquí estamos, Señor. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Alabado seas, Señor. Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo. Séate con libertad, Espíritu Santo, en todo lugar donde se te adora, donde se te da ese altar de adoración, Señor. En todo lugar te adoramos, te exaltamos, Rey. Que todo lo que respire alabe a Jehová. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Sí, Señor. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Oh, tu Espíritu, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar.
Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Sí, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Amén, Señor. Reconocemos tu soberanía, Señor, tu autoridad y tu majestad sobre nuestras vidas, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios por los siglos de los siglos. Eres el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin. Y no hay otro como tú, Señor. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Sí, Señor. Sí, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, te exaltamos, Amén, poderoso Señor. Dios, soberano Rey, te exaltamos, te exaltamos. Amén, Señor. Amén, gloria al Amén. Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor, gracias. Recibe, Señor, este tiempo, Padre. Recibe este tiempo, Señor, que haya entendimiento, que haya esos altares de adoración en nuestras casas, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Amén. Sí, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, trónate, Padre, trónate, Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor.
así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Sí, tú eres Señor, eres Rey de reyes y Señor de señores. Y solo para ti es la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Tú eres Adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos. glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Oh, bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Sí, Señor, te adoramos, te Toda adoramos. lengua proclamará que tú eres el Señor. Cantamos Toda que tú rodilla eres se doblará ante ti, Rey. Señor. Amén. Eres Rey de los cielos, Eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Sí, Señor, lindo Dios, te adoramos, te exaltamos, Rey. Alabado sea tu nombre, Amén, Señor. gloria al Señor. Alabado sea, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Qué lindo es adorar al Señor, alabarle, exaltarle. Y allí, querido hermano, desde su casa, disponga su corazón y todo lo que haya a su alrededor, crear un ambiente donde solamente recibamos la palabra del Señor, que el Señor sea entronado en nuestros corazones. Amén, Amén. amén, Bueno, vamos a disponernos para la prédica. amén. Amén. Muy bien. Queridos hermanos, queremos darle la bienvenida a todos a esta transmisión de su Iglesia Cristo Esperanza de Gloria, pertenecientes al Ministerio Internacional Rey de Reyes. Les damos la bienvenida a todos y para aquellas personas que se conectan por primera vez, les bendecimos. Gracias por acompañarnos. También queremos informarles a todos, ¿no?, que pueden ingresar a la página web del Ministerio Internacional. Allí en pantalla aparece la dirección www.ministeriointernacionalreydereyes.com. Ahí pueden encontrar todos los datos de las diferentes iglesias pertenecientes al Ministerio Rey de Reyes y pueden
ubicar a algún familiar, amigo o conocido, ¿no? Dependiendo del lugar donde se encuentren, pueden recomendar alguna de las iglesias. Amén. Amén, amén. Amén, muy bien. Queremos también saludar a todos los pastores que se conectan y nos acompañan en esta transmisión. Y en especial queremos bendecir y honrar a nuestros pastores Antonio y Titi Selma. Que el Señor les bendiga. Gracias por ser nuestros mentores. Amén. Y para todos nuestros hermanos de la congregación, las personas de las diferentes partes del mundo que se conectan, desde Portugal, desde España, desde Guatemala, desde Birmingham, desde Colombia, Honduras. ¿sí? De Honduras, Venezuela, de todas partes del mundo. Señor les bendiga. Amén, sí. Queremos agradecerles, nos acompañan el día de hoy y sabemos que la palabra que está para el día de hoy es una palabra bien poderosa. Amén. Bueno, el Señor hablará. Amén. Amén. Queremos, por favor, allí desde donde usted está, por favor, extienda su mano y acompáñenme en una oración. Vamos a orar por nuestro pastor que nos comparte la palabra el día de hoy. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias porque la palabra que traes el día de hoy a través de nuestro pastor, Señor, es una palabra, Señor, guiada por tu Santo Espíritu, Señor, útil para enseñar, para rearguir, para edificar, para animar, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, por usar a nuestro pastor como instrumento tuyo para compartir la palabra y extender tu reino. En el nombre de tu Hijo Jesucristo amado, Señor, oramos. Amén. Amén, Amén, amén. amén. Gloria al Señor. Amén, amor. Dios te bendiga. Amén. Muy buenas tardes, querido hermano. Que el Señor lo bendiga. Estamos ya ya vamos a llegar a la tardecita. Ya vamos a llegar a la tardecita. Que Dios le bendiga, querido hermano. Un saludo muy especial, lo decíamos ahora, a todas las personas que han tenido ese lindo gesto de compartir, de estar con nosotros, conectarse. Qué alegría poder saludarle, y confiamos en el Señor. Vamos a tener la oportunidad de conocerles y poder pasar un tiempo ameno para la gloria y honra del Señor. Amén. 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 Bueno, hoy me ha tocado un tiempo lindo. Le doy gracias al Señor por esa oportunidad que me regala. Y quiero, hermano, llevarlo un momento a la palabra. Vamos al capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 14. Muy corto el versículo, pero allí vamos a basar esta prédica del día de hoy. Dice la palabra del Señor. ¿Todos estamos aquí? Amén. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero hablarles acerca de la santidad, pero antes vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, que Él sea hablando a cada uno de nosotros. Precioso Padre Celestial, tú conoces, Señor, el sentir que hay de poder compartir esta enseñanza, y Señor, pido tu intervención para que todo lo que yo diga, Señor, sujeto en obediencia a ti, Espíritu Santo de Dios, llegue a las personas que de antemano, tú ya sabes, necesitan esta palabra. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Hoy en día, muchos cristianos viven una vida cristiana muy acomodada. Nuestra prédica titula Santidad, y muchas veces estos títulos no son muy apetecidos o dulces a nuestros oídos, pero quiero contarle que ha nacido de un sentir muy fuerte que el Señor ha puesto en mi corazón, y ese sentir tiene que ver
cómo nosotros estamos presentándonos delante del Señor. Les comentaba que muchas veces estamos acomodados, cristianos. Yo espero que los que me están escuchando no, pero nos sentimos muchas veces acomodados a las circunstancias y muchas veces se acomodan también a sus propios intereses. Nos gusta escuchar solo lo que es conveniente. Ejemplo, nos gusta escuchar las bondades, nos gusta escuchar cuando se nos habla de la misericordia de Dios, cuando hablan del amor, de la paz, del gozo, de la prosperidad. Nos gusta oír, pero no escuchar. Nos gusta recibir, pero no dar. Nos gusta asistir a una iglesia, pero no comprometernos con ella. Este sentir nace de ver cómo hay tantas cosas, hermano, que un cristiano necesita tener en cuenta mucho antes de estar quizá en la dirección de el amor, la prosperidad, todas las cosas que el Señor me puede dar. Porque hay un punto muy delicado cuando en las iglesias nos acostumbramos solamente a dar o a compartir lo que la gente solo quiere escuchar. Tenemos que hablar lo que la palabra del Señor nos dice y nos quiere edificar. Tenemos que hablar verdaderamente lo que el Señor nos ha dejado en la palabra. Entonces, nos gustan las cosas un poco tolerables. Vuelvo a decir, espero que no sea con las personas que estoy hablando, aquellos que de pronto van a entrar en otra ocasión. Pero cuando nos hablan de una vida nueva en Cristo, entonces allí pasa algo que sacude muchas veces a las personas. Claro, porque me hablan de renunciar, me hablan de que ya tengo que dejar esa vieja manera de vivir y entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo así? No entiendo, pero yo prefiero todavía seguir mirando las cosas que tenía. ¿Cómo así que tengo que renunciar a los placeres del mundo? ¿Cómo así que tengo que renunciar al pecado? ¿Cómo así que tengo que renunciar a vivir a mi manera y a vivir ahora de otra manera? Y hermanos, amigos, yo quiero señalar algo muy particular en este tema. Y es, ¿de qué nos sirve ir a una iglesia y continuar siendo los mismos? O recibir lo que no nos va a alimentar conforme a la voluntad preciosa del Señor. ¿De qué nos sirve? Y yo lo digo porque muchas veces nos acostumbramos a ir porque, es chévere que la pasamos allí, chévere que la pasamos quizá en alguna actividad, pero ¿realmente eso es lo que Dios espera de nosotros? No, querido hermano, no, querido amigo. Dios espera de nosotros santidad, un compromiso que muchas veces eso como que incomoda, pero que a partir de esa santidad es cuando verdaderamente nosotros vamos a ver cambios en nuestra vida. Cuando eso sucede, entonces ya las personas se desencantan. Ya como que el pastor me dijo esto, el pastor va a hablar de santidad, como que... Pero querido hermano, es necesario que usted escuche esto. Es necesario que lo digamos. Es necesario. Muchas veces, preparando esta prédica, investigando, se encuentran cosas que anhelaría uno quizá tener más información, pero no. La iglesia de Jesucristo necesita entender que cuando el Señor venga por su iglesia, viene por una iglesia limpia, por una iglesia comprometida con el Señor. Viene por una iglesia que realmente esté haciendo las cosas sin mancha. Amén. Pero si nosotros estamos haciendo nuestra voluntad, hermano, es muy probable que no vayamos a estar en las listas.
escucho muchas veces, ¿no? Personas que dicen que el Señor venga, que el Señor venga, que el Señor venga. Y claro, todos anhelamos que el Señor venga, que el Señor venga pronto. Es más, el Señor está muy pronto a venir. Pero hermano, preguntémonos primero si estamos preparados para cuando el Señor venga. Preguntémonos si estamos ya listos haciendo la voluntad de Dios o queremos nosotros acomodar el evangelio del Señor a mi manera de vivir, a mi manera de estar. Cuando esto pasa, hermanos, cuando hay esa confrontación, cuando, me están hablando de algo que no me gusta, dice la palabra del Señor que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble o de dos filos. Entonces allí lo que sucede es que me confronta esa realidad. La palabra me confronta, entonces algo empieza como, ¿qué sucede aquí? Hermanos, dice que la palabra del Señor penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra que nos confronta se llama santidad. Esa es la palabra que confronta a un cristiano y que en esta mañana yo anhelo que cada uno de nosotros hagamos ese paralelo y digamos, estoy bien delante del Señor, gracias Señor, o algo tengo que cambiar a partir de hoy porque no es la ruta en la que voy. Permítame hablarle de santidad y de santo. Dos palabras. Santo significa puro, limpio. Y puro, limpio, esa palabra es el atributo de Dios y señala la perfección de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Ese atributo, no hay otro como Él. Dios es santo. Entonces, ¿qué será santidad? Antes de ir a santidad, vamos un momentico a Isaías, capítulo 6, versículo 3, por favor. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Perdón, ¿qué era lo que decía? Santo, santo, santo. Y si usted en casita puede leer, linda esta porción de la palabra, el capítulo 6 nos habla de la visión y el llamamiento de Isaías. Y él cuenta en el primer versículo que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Se lo estoy leyendo rápidamente. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Oiga, hermanos, serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Yo me imagino esos seres cubriéndose, pero ¿por qué se cubren? Ellos están al lado de nuestro Señor. Y su resplandor, imagínense, si ellos en la santidad del Señor se cubren, ¿qué se dirá de nosotros delante del Señor? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Qué lindo tener un Dios tan hermoso y que su cualidad, que su esencia es la santidad. Santidad o santificar, esa es la idea de la palabra. Santidad para los seres humanos o los objetos es el sentido es diferente. No se trata de una santidad propia. Mire que el Señor es santo, esa es su cualidad propia. Pero nosotros, cuando es aplicado
al hombre, cuando es aplicado a las cosas que se santifican para Dios, no es propio, es derivado precisamente de esa santidad que es nuestro Señor. Es derivado de Dios, que quiere que nosotros vivamos en santidad para poder el Señor estar con nosotros. El Señor no acepta, no puede, su condición, su esencia, no le permite aceptar algo impuro, algo sucio. Lo vemos en Génesis, por ejemplo, cuando empezó la creación. Dice, hay dos ejemplos. El primero dice, y bendijo Dios, Génesis 2:3. No vaya, yo se lo leo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que aquí vemos que hay objetos que son santificados, que hay días que son santificados. Pero también las personas son santificadas. Éxodo 19:10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Por qué la santidad es importante? ¿Por qué la santidad es algo que, me tienen que decir en la iglesia? ¿Por qué la santidad es algo que usted y yo tenemos que cumplir? ¿Por qué hablamos de santidad? ¿Por qué? Porque sin santidad, queridos hermanos, nadie verá al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor, hermano? Pues le traigo una noticia, que sin santidad no podrá o no podremos ver al Señor. O sea que de nada sirve que yo vaya a la iglesia X, Y o Z si yo no estoy bajo la santidad que demanda el Señor. Le he hablado en este momento de cómo el valor de santo, que es nuestro Señor, y santidad. Quiero llevarles, hoy he traído un invitado especial, que es un animalito, lo van a ver, le voy a pedir el favor a mi hijo que coloque por favor la imagen, gracias. Ahí están viendo ese animalito. No se lo recomiendo que vaya a ser el pet, que vaya a ser la mascota, porque brinca mucho, ¿no? Brinca mucho. La verdad no lo conocía, pero me pareció muy importante traerlo para estos temas de santidad. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un animal que se llama armiño. Y ese animal, que es todo curiosito, mire, está todo bonito, a mi niña le gusta bastante cuando se lo he mostrado, tiene una piel muy hermosa. Y ese animal lo buscan mucho los cazadores para la piel, matarle y poder con la piel hacer abrigos o venderlas. La piel es muy costosa. Hermanos, este animal nos enseña algo muy importante. Quiero contarles rápidamente. Este animal lo cazan y los cazadores lo que hacen, de pronto algunos de ustedes ya saben, el que no es algo muy muy lindo de poder compartir en el ejemplo que tenemos de la santidad. Este animalito, los cazadores cuando van a ir por él, esperan hasta la madrugada, cuando está amaneciendo, y entonces van, esperan que él salga para buscar la comida, y entonces cuando él sale, lo que hacen, él vive en hoyos en la tierra, y entonces lo que hacen es coger y colocar suciedad en el lado donde él vive, ahí en ese hoyo, en ese hueco. Entonces tiran alrededor pura suciedad, cosas inmundas. Miren la piel de este animal, qué linda esa piel. Y si ustedes lo pueden observar, está al lado de un terreno muy lindo, muy blanco. Y miren la connotación de este animal. El animal sale, le echan esa suciedad a su casa, a su hábitat donde él está. Y cuando él está afuera, le sueltan los perros para que los perros vayan a cazarle. El animal ve entonces que se siente
amenazado, y se devuelve el animal, y se devuelve, corre bastante. Por eso les digo, hermanos, que no sería el mejor animal para mascota, pero se devuelve, y cuando llega, hermanos, al lugar donde está su morada, ve la suciedad que hay. Hermanos, qué interesante. Puede investigar acerca de este animal, pero ese animal se rehúsa a entrar donde está esa suciedad. Se rehúsa a entrar a esa habitación, a ese lugar donde él mora. Y se rehúsa de manera tal que cuando los perros vienen, él lo que hace es enrollarse o enfrentar a estos perros que por supuesto acaban con su vida. Pero mire, paga con su vida, pero no se ensucia. Paga con su vida, pero no se contamina. Paga con su vida, pero el animal no entra a la inmundicia. ¿Por qué he traído, hermanos, esta historia? También los jueces, los magistrados, usan algo que se llama esclavina. Aquí los han visto de cuando ellos van a los juzgados. Esa esclavina es de piel de armiño, o sea, de la piel de estos animales. Y miren lo que simboliza. Eso simboliza en las togas de los magistrados la integridad y la verdad. La integridad y la verdad. Prefiere morir que entregar o contaminarse. Hay una pregunta aquí. ¿Cuántos de nosotros preferimos estar hasta el final en la verdad? Estar hasta el final y no contaminarnos con lo que el mundo nos está ofreciendo. Aquí hay una enseñanza muy linda de este animal y lo dejo ya en este momento para volver a la palabra. Pero qué importante que nosotros podamos entender que hasta los animales nos enseñan y muchas veces nosotros preferimos negociar. No, yo más bien es algo que puedo manejar, quizá no me gusta, pero ¿y qué es lo que ocurre? Negocio mi integridad, negocio la verdad, negocio principios, negocio la palabra del Señor. Y eso es lo más delicado. El Señor nos declara, nos demanda santidad y nosotros nos prestamos para contaminarnos. Hermano, ¿cuánto desearíamos que Dios nos hablara? ¿Cuánto desearíamos que Dios nos permitiera un tiempo más especial con Él? ¿Cuántos desearíamos que el Señor en su misericordia yo pudiera entrar en este momento y decirle, Señor, aquí estoy, y Él decirme, hola hijo, aquí he venido a tu encuentro, aquí estoy, mira, mañana va a pasar esto? ¿Cuántos desearían eso? Yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros anhelamos todas estas cosas, pero no queremos ir al tema de la santidad. No queremos estar en la búsqueda del Señor para poder tener esta linda oportunidad. Tristemente, muchos han dejado completamente de predicar en las iglesias estos temas. Tristemente esto no se ventila porque de pronto se resiente el hermano. Una de las cosas que le pido al Señor, y lo he hablado con mi esposa, con la pastora, que el Señor nos dé la sabiduría para que nunca negociemos nada, absolutamente nada de lo que Dios nos ha demandado en la palabra. Por más que el hermano, por más que la hermana, nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo anhelo que cuando el Señor venga por su iglesia, usted y yo podamos estar viendo las bodas, o participando, no viendo, participando en las bodas del Cordero. Amén. Participando en las bodas del Cordero.
porque a mi nombre yo responderé. Hermano, el hombre, esta prédica titula llamados a santidad. Llamados a santidad. El ser humano siempre ha tenido una lucha entre la carne y entre lo espiritual. El ser humano siempre se debate en eso. Anhelamos hacer cosas buenas en el espíritu. Mire que muchas veces tenemos muy buenas intenciones. Anhelamos tener hacer cambios en nuestra vida. Este año sí me comprometo con el Señor. Este año me voy a comprometer. Quiero hacer los cursos de edificación. Quiero hacer esto. Este año sí. Buenas intenciones. Pero hermano, la carne se opone. Y mire por qué se opone la carne. Terminamos un ayuno muy lindo, muy precioso. Este día viernes. Precioso. Y yo quería ver la cara de pronto de algunos de mis hermanos cuando comunicamos lo del ayuno. Uy, no, eso no es conmigo, no. Nadie me lo dijo y espero que no sea con ustedes. Pero querido hermano, ese tema del ayuno es un deber que todo cristiano debe tener. Porque es acercarnos más al Señor. Es tener un tiempo más de estar recogidos con el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Gálatas 5:17, por favor. Anótelo allí, yo lo voy leyendo no le puedo ver cuando está ubicado en la palabra, pero continúo y usted anota la cita bíblica. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo quiero comprometerme con el Señor, pero la carne me dice, yo quiero hacer esto, pero ¿cómo así que santidad? No, eso no, por ahí no funciona. Todos anhelamos que Dios nos hable, especialmente en aquellas decisiones tan importantes, ¿no? ¿Cuántos están esperando una decisión o están esperando tomar una decisión? Queremos que Dios nos hable, pero hay una barrera, ¿no? ¿Y cuál es esa barrera? ¿Le he pasado tiempo con el Señor? ¿He estado con Él? Alimentamos más la carne que el espíritu. Miren lo curioso, hice este paralelo. Cuando venimos a la iglesia, alimentamos el espíritu. Y venimos un día domingo, y entonces lo alimentamos por 2 horas. Y a las 2 horitas le decimos, ahora sí, espíritu, toda la semana. No volvemos sino hasta dentro de 8 días. Pero cuidado, porque llega tarde ese día usted a la iglesia, y entonces fueron 1 hora y media o 1 hora. Eso fue lo que le dio al espíritu. Nos pasa. ¿Le pasa? No lo sé, pero anhelo que no. El espíritu, hermano, se debilita. Porque con 2 horitas, cada 8 días, el espíritu se debilita. Pero ¿qué pasa con la carne? No, la carne tengo que alimentarla ahora, al mediodía, ahora por la tarde, ahora por la noche. La carne tengo que dejarla descansar, la carne tengo que hacer ejercicio, la carne, o sea, hay una preocupación por la carne. Claro, hermanos, la conclusión es que al tomar una decisión de este estilo, ¿qué es lo que va a tomar la decisión? Cuando usted tiene fortaleza en su espíritu o cuando usted tiene fortaleza en la carne. Entonces muchas veces tomamos las decisiones con lo que está más fortalecido. ¿Y qué está más fortalecido en nosotros? La carne. Porque le hemos dado más espacio a la carne y no al espíritu. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 y 8, por favor. 1 de Tesalonicenses 4, 1 y 8. Dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos, el título de esta porción de la palabra dice, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
señale la palabra sabéis, que habla de conocimiento. O sea que ya este pueblo de tesalonicenses, esta iglesia, ya sabía por las instrucciones que habían dado. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Perdón, ¿qué es la voluntad de Dios? Que os apartéis de fornicación. Perfecto, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mire qué importante que hablemos hoy de santificación, porque esa es la voluntad de Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? Inmundicia. Inmundicia. ¿Recuerdan el armiño? ¿Qué ejemplo? No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Esta porción de la palabra, hermanos, es para atesorarla, es para acogerla, es para vivir con ella todos los días, revisándonos qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué le estamos apuntando en nuestra vida? Tesalonicenses era una iglesia, y esa iglesia estaba localizada en un área de puerto, o sea que había muchos mercaderes, y por ser un área de puerto, entonces había muchas culturas. Y el primer punto que señala Pablo a los tesalonicenses tiene que ver con la fornicación. Mire, el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hay dos puntos que trata Pablo en esta porción de la palabra a la iglesia de tesalonicenses. Uno es la fornicación, y dos, está en el versículo 6, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Quiere decir que cuando nosotros estamos haciéndole daño a alguien, cuando no estamos nosotros verdaderamente cuidando de alguien, sino que por el contrario, la palabra agraviar aquí significa maltrato. Entonces, cuando tenemos maltrato hacia alguien, cuando estamos tomando ventaja de otras personas, mire, eso dice el Señor, que Él es vengador de todo eso. Hay dos puntos que aquí nos señala bien importantes, y hay muchos más, pero estos dos puntos nos dan una enseñanza de qué nosotros necesitamos en este momento revisar. Y habla de la fornicación. Hoy en día vivimos en un mundo donde el internet, la televisión y todos estos medios de las redes sociales no son muy bien administrados. Damos la gloria al Señor que con este confinamiento, con estar encerrados en nuestras casas, no nos hemos quedado en el problema, con la barrera, sino hemos utilizado estos medios para extender el reino, para llevar la palabra del Señor a muchas personas. Amén. Amén. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con un confinamiento? ¿Sabe cuánta ventaja nos ha ganado en este momento el enemigo con las redes sociales? Porque antes no la mirábamos. Antes no fue algo que nos llevó a esto. Y damos gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque es algo que nos ha permitido ver que allí necesitamos tener influencia para la gloria y honra del Señor. Entonces, querido hermano, ¿qué pasa con el ejemplo que tenemos de la iglesia de tesalonicenses?
Ya en este momento no podemos analizar cuál es la situación de ellos. Porque, bueno, eso está ubicado en Grecia, ¿no? Es el continente europeo. Pero, hermanos, tenemos que hablar de nosotros. ¿Qué está pasando en nuestro entorno? ¿Qué está pasando, querido hermano, con su hijo, con su hija? ¿Qué está pasando con aquel joven que por no querer, es que no quiero incomodarlo, usted no le dice nada? ¿Usted sabe qué está viendo en el internet? ¿Usted sabe qué mensaje le está llegando en el internet? Cuidado con eso, querido hermano, porque recordemos que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, en este momento, hablando con la comparación de Tesalonicenses, le habla de la fornicación. Juventud, si es el caso, eso no agrada a Dios. Y la palabra del Señor nos cita muchas más, muchas cosas que nosotros necesitamos, hermanos, no negociar con nadie, sino como Dios ha demandado santidad, así debo yo permanecer siempre. Así mi familia debe permanecer siempre. Así debo caminar, no con los placeres de este mundo, sino diciendo al Señor, Señor, lo hago como tú realmente quieres que permanezca en santidad. Entonces, si yo quiero escuchar más al Señor, tengo que venir a la santidad y tengo que agradar al Señor. ¿Para qué? Para tener ese contacto con Dios, para tener esa cercanía con el Señor. Hermanos, Primera de Pedro 1:15-16. Tome nota, por favor, se lo leo. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. El Señor nos llamó a la santidad, querido hermano. Tenemos que responder a una vida que el Señor nos ha dado sin mancha. Tenemos que responderle al Señor por lo que Él nos ha dado. El Señor anhela que tengamos una vida consagrada para Él. A eso nos llamó el Señor. Huye de las pasiones. Huye, querido hermano, de estar viendo pornografía. Huye de estar haciendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Huye. Porque eso, hay personas que creen que engañan al Señor, ¿no? Hay personas que creen que, no, lo hago aquí, no pasa nada. Personas que creen que de pronto el Señor necesita llave para ingresar a la puerta, para ingresar a la casa. No, el Señor no necesita eso. El Señor sabe de lo que tú y yo estamos haciendo. Y lo que Dios anhela es que si tú te llamas cristiano, si tú crees en el Señor Jesucristo, le has entregado tu vida a Él, entonces vivas una vida en santidad. Vivas una vida conforme a lo que el Señor te ha puesto. Amén. Es el primer amén que escucho. Hermanos, muchas veces no nos gusta que nos hablen esto. Pero es necesario hablar de esto, porque el Señor no viene por una iglesia contaminada. El Señor no viene por una iglesia que no crece en la voluntad preciosa de Él. El Señor no viene por una iglesia que no se edifica. El Señor no viene por una iglesia que no tiene compromiso con el Señor al 100%. La palabra del Señor lo dice, es todo o nada. El Señor no comparte su gloria con nadie, querido hermano. Nuestra vida debe ser una vida de santidad. Nuestra vida, lo que anhela el Señor es que usted y yo podamos llenarnos de su Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios no puede llegar, no puede entrar a nuestras vidas donde hay impurezas. Dios nos llamó, querido hermano, a su lado. Dios nos llamó, nos hace coherederos, nos llama hijos. A eso nos llamó el Señor, a llamarnos hijos suyos. Y estamos hablando de un Dios santo. Estamos hablando de un Dios de que su condición no le permite ver la impureza. Hermano, nosotros debemos imitar a Jesús. ¿Para qué? Para ser verdaderos cristianos. Sin la santidad no podremos entrar al banquete eterno. Oiga eso, hermano. No juegue con el Señor y menos juegue en estos tiempos, hermano. Vaya conmigo a Mateo 22, 11, 12. Por favor.
Mateo 22, 11, 12. Dice la palabra del Señor. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Por favor, lea el que sigue. ¿Qué le pasó a ese hombre? Mateo 22, 11, 12. Sería entonces leer el versículo 13. Ahí leámoslo de ñapito. 11, 13. Mateo 22, 11, 13. Dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oiga, tomemos esta palabra, hermano, porque el lloro y el crujir de dientes está mandándonos un mensaje a nosotros. Si nosotros no estamos vestidos de esas vestiduras que Dios anhela, nosotros no vamos a poder estar en el banquete, en las bodas del Cordero. Entonces prestemos atención. Pastor, entonces usted tiene razón. No tengo la razón, tiene la razón el Señor en su palabra que nos está diciendo y exhortando. ¿Qué hace un cristiano, hermano, actuando en este momento con las cosas del mundo? ¿Qué hace un cristiano en este momento participando en las cosas del mundo? Hablo con la juventud. ¿Qué hace un cristiano, un joven que ha rendido su vida al Señor? Anhelando las discotecas, anhelando las vanidades del mundo. ¿Qué hace un cristiano? Corre de allí, huye de allí. ¿Recuerdan a José? José huyó de la esposa de Potifar. Es que cuando las tentaciones vienen, hermano, hay que huir. No hay que empezar a contemplarles y hablarles. No hay que empezar a decirles: voy a negociar, voy a hablar. No. Hay que huir. El ejemplo nos lo da José. Y entonces cuando huimos de esas tentaciones, el Espíritu Santo de Dios, y cuando clamamos al Señor, su Santo Espíritu nos fortalece. Vivir en la santidad es acercarse a la palabra y aceptar sus enseñanzas para nuestra vida. Hermanos, limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de suciedades que nos ofrece el mundo. Vivir en la palabra, vivir en santidad. Entonces tenemos que revisarnos cada uno de nosotros. ¿Estoy siendo lo mismo cuando voy a la iglesia y alzo las manos al Señor? ¿Estoy haciendo lo mismo cuando voy a mi casa, cuando voy en el trayecto del bus? ¿O me da pena decir: yo soy cristiano, vengo de la iglesia? Y la Biblia, es más, no la tengo en un móvil o la tengo quizá en una tableta. Hermano, al Señor hay que darle lugar. Tenemos que vivir. No pertenecemos a este mundo, dice la palabra del Señor. Estamos aquí de paso. Entonces, ¿qué hacemos? Que muchas veces en las iglesias les decimos, o las personas las invitamos: no, es que tengo que trabajar. No, es que tengo que conseguir unos pesitos para mandar, para hacer tantas actividades. Hermano, el día que usted y yo partamos a la presencia del Señor, yo no conozco el primero que se haya llevado lo que tiene. Y la palabra del Señor nos lo está mostrando y nos lo está diciendo. Vivamos en santidad. Esto significa que debemos alejarnos, hermanos, de todo lo que se aparta o que nos aparta de Dios. ¿Qué te está apartando de Dios en este momento? ¿Qué me está apartando de Dios? Muchas veces en las iglesias anhelamos, hermano, que usted y muchas personas crezcan. Y se hacen esfuerzos grandes, hermano, para que usted venga, para que usted reciba, para que usted se edifique. Y qué tristeza muchas veces cuando ni vino, ni llamó. Y muchas veces le llamamos: es que no, yo no me acordé. No, es que estaba muy ocupado, preferí ir al parque.
Yo le digo con el amor en el Señor, hermano, y hoy es un día que quizá la prédica como tal no la estamos escuchando en el amor, pero la estamos escuchando en la verdad del Señor. Amén. La estamos escuchando en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así es. ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve hacer tantas cosas en las obras? Hacer ay sí, tan querido, no, y alabar y alzar nuestras manos si no vivimos una vida en santidad. No hay recetas para la santidad, hermanos, más que tomar la palabra de Dios como guía para nuestro obrar cotidiano. Si usted no lee la palabra del Señor, ¿qué tengo que hacer para poner las cosas en orden con el Señor? ¿Sabe qué tiene que hacer? Leer la palabra. Pastor, pastora, mire, es que me cuesta leer, me cuesta estar en las actividades. Yo no sé por qué. ¿Sabe por qué? Porque hay algo principal que nosotros necesitamos hacer como cristianos. Y es hablar con nuestro Señor en la oración y buscar su palabra. Cuando recuerdan el ejemplo que les coloqué de qué estamos alimentando más, la carne o el espíritu, ¿recuerdan? Hermano, queremos comprometernos más con el Señor, queremos caminar en la palabra del Señor, hay que leer la palabra del Señor, hay que orar, hay que ayunar, hermano. Uy, pastor, no, pero hermano, hay que ayunar. Hay que ayunar porque estamos doblegando esta carne para poder que el Señor sea glorificado. En el ayuno hay poder, en la palabra hay poder dada por el Señor. Amén. Hermanos, hasta el más mínimo acto del día, el más mínimo acto, la más mínima situación que se nos presente, debe de estar iluminada por las enseñanzas de Dios. Debe de estar iluminado por la palabra. Desde niños debemos instruir a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que su caminar, para que durante la vida esa palabra le guíe y que todo pensamiento esté anclado en la enseñanza del Señor. Miren lo importante. El día jueves hicimos los altares de adoración. Lindo programa. Les bendigo, queridos hermanos. Pero ¿cuántos estamos haciendo esos altares de adoración? Continuamos. Qué linda oportunidad. No deseche esa oportunidad. Porque este es el momento de continuar. No, es que lo hicimos para un programa. No, hermano. Lo hicimos para alabar y adorar al Señor. Así es. Y si no, es que ese día, mire, hermano, es la hora de que empiece, es la hora de que empecemos, que nuestras familias sean fortalecidas, que nuestros hogares sean anclados en la roca que es el Señor. Amén. Pero si así lo hacemos, entonces vamos a empezar a ordenar cosas en nuestra vida, vamos a empezar a tener santidad en nuestra vida. La santidad no puede llegar solamente a una parte de mi casa. Aquí nomás en este rinconcito, la santidad, y ya lo hablamos en una enseñanza que tuvimos. La casa tiene que estar llena de la gloria del Señor, llena de su santidad. Y cuando el Señor se derrama, cuando el Señor llega, cuando el Señor habita, es porque hay algo limpio para Él. ¿Sabe que los altares de adoración, hermano, no son los lugares? No son, la sala y allí, no. Los altares de adoración a Dios es usted y yo. Es su familia. Es cada uno de nosotros. Somos altares de adoración para Dios. Entonces elevemos ese altar de adoración al Señor. Debemos ser santos a imitación de Cristo. Hermano, si usted vive en fornicación, si vive en adulterio, si vive en las inmundicias, como dice la palabra, porque así lo cita en el Evangelio, hermano, hay que salir a correr de allí. Y si usted ha habitado en esa suciedad desde ya y ha entregado su vida a Jesús, ¿qué hace volviendo? ¿Qué hace contemplando? ¿Qué hace diciendo, pero me acuerdo en Egipto? ¿Recuerdan la enseñanza? Me acuerdo que en Egipto comíamos esto. ¿Qué hace? No, hermanos. Si usted toma las cosas en serio con Dios, si usted quiere
ir a las bodas del Cordero, si usted quiere que este tiempo sea un tiempo verdaderamente donde usted entrega su vida al Señor, hermano, usted y yo necesitamos hacer las cosas como Dios las dice. Necesitamos decir, no más. En un pasado fui así, en un pasado hice esto, pero no. Con el Señor mi caminar es diferente y a partir de ahora yo vivo en santidad. Y cuando un pensamiento viene para volver nuevamente a donde estabas, allá ese lodo, tú tienes autoridad dada por Dios. El Señor nos ha justificado en el momento que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Entonces podemos decir libremente, yo no pertenezco a esa suciedad. Y hasta la muerte, como el ejemplo de este animalito, hasta la muerte con el que se merece toda la gloria y toda la honra, que es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amado Padre Celestial. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, la oración es el instrumento, el gran instrumento para reconocer la voluntad de Dios. La oración es el verdadero instrumento, lo que me conduce a escuchar cuál es la voluntad de Dios. Dejémonos de estar diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Cuando el Señor sabe, hija, hijo, yo te quiero ayudar hace mucho rato. Viene a mí, a un pensamiento en este momento a mí. Hay hermanos que dicen, no, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? No, estoy muy bien. Yo sé que el Señor está conmigo. Vea, hermano, le voy a cambiar esa pregunta. ¿Está usted con el Señor? ¿Está usted con el Señor? Porque, por supuesto, Dios está con nosotros. Él está atento a nuestras necesidades. Pero ¿está usted y yo buscando del Señor? La pregunta es al contrario. Revisémonos delante del Señor. Revisémonos qué está pasando en nuestra intimidad con Dios. ¿Qué está pasando en nuestra santidad con el Señor? Debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestro espíritu porque son templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire qué preciosa esa palabra del Señor. Entonces recordemos que el Espíritu del Señor se sentiría donde no puede estar donde hay suciedad. Por eso debemos también, hermanos, estar a cuentas con el Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro cuerpo? ¿Recuerdan cuando hablábamos, hermanos, de la porción de la palabra que dice, permítame, yo lo ubico nuevamente aquí, porque sin santidad nadie verá al Señor? Pero mire, recordemos algo en ese versículo. El versículo no empieza allí, dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Y hay una unión allí, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que aquí hay dos cosas que el Señor me está llamando la atención. Muchas veces tenemos disgustos con las personas y entonces ni le hablamos, o hay casas en donde ni siquiera un familiar o una persona se habla con el otro. Necesitamos ser testimonios vivientes del amor del Señor. Entonces, donde hay esa soberbia, donde hay todas esas cosas, hermano, que no agradan al Señor, necesitamos sacarlas de nuestra vida. Porque es allí donde Dios quiere trabajar. La santificación es un proceso. Y es un proceso que finalizará hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Yo no soy santo. A partir de ahora ya soy santo porque dejé de comer chocolatines. No, mi hermano. Yo estoy en un proceso de santificación y todos los días tendré que revisarme delante del Señor y pedirle perdón al Señor. Venir arrepentido delante del Señor y decirle realmente, Señor,
he cometido este error, esta falta. No es que yo no puedo, eso es más fuerte que yo. ¿Seguro? ¿Qué pasa si empezamos nosotros a alimentar más el espíritu? Entonces va a llegar el momento en que el espíritu va a dominar la carne. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabía usted, hermano, que el Señor ha tenido favor y misericordia para que usted y yo seamos llamados hijos de Dios? Pero la misma palabra del Señor dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, nos está diciendo el Señor, Él nos ha dado esa invitación. Él nos ha dicho, aquí estoy, quiero te he escogido como mi hijo. Pero sin santidad, sin estar en paz con mi hermano, sin estar en paz con mi ser querido, entonces dice la palabra de Dios que no veremos al Señor. Hay personas que dicen, sí, pero hay una porción de la palabra que dice que todo ojo le verá. Yo quiero aclarar en este momento ese versículo. Bueno, esa interpretación, porque la palabra del Señor es clara y no tiene que aclarar uno la palabra del Señor. La palabra del Señor está diciendo, todo ojo le verá el día que el Señor venga. Sí, aquel que no le crea al Señor, aquel que fue indiferente con Dios, aquel que no está limpio delante del Señor. Sí, es cierto. Pero la diferencia, ¿sabe dónde está? Que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, dice la palabra del Señor, y nos vamos a doblar. Pero nos vamos a doblar los que hemos creído en el Señor para decirle, gracias, Creador, tuya la gloria, tuya la alabanza. Qué lindo poder estar nosotros entendidos de lo que estamos haciendo. Pero ¿sabe qué harán aquellos otros que no le han creído al Señor? Se doblarán, pero se doblarán para ver si hay realmente es el Hijo de Dios, realmente de Él era que me habían hablado. Por favor, una misericordia, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Tenemos una linda oportunidad, hermanos, delante del Señor. Tenemos una linda oportunidad que cada uno de nosotros revisemos algo tan importante y tan esencial en un cristiano, y es la santidad. Es la santidad. Para terminar, debemos respetar a nuestros hermanos y tratarlos con amor, porque eso nos ha mandado el Señor, como a cosas, como a personas que son sagradas, han sido separadas para el Señor. ¿Qué es santidad? Es separarme para Dios, es separarme para el Señor, es consagrarme para el Señor, es no seguir haciendo lo que estaba haciendo. Tan santo, no, santo es el Señor, pero la santidad que Dios demanda de mí es que yo me pueda separar de las cosas que me contaminan en el mundo y hacer la voluntad de Dios, y entonces allí agradaré al Señor. Y entonces allí el Señor dirá, lo estás haciendo bien, hijo, lo estás haciendo bien. Hermanos, en nuestros hermanos también habita el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor los escogió a ellos también. Cada uno de nosotros, el Señor nos escogió. Tenemos que orar con fervor, pidiéndole sus dones, pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero más de lo que tú, Señor, anhelas. Yo quiero más de eso que quieres, Señor, darme. Yo quiero, Señor, santificarme. Yo quiero, Señor, estar más pendiente de ti, Señor. Y dando gracias al Señor por cada uno de los dones que el Señor pone en cada uno de nosotros. Como conclusión, estamos llamados a la santidad
queridos hermanos. Y debemos responder al llamado del Señor con responsabilidad. Estamos llamados como cristianos a la santidad. La santidad no significa otra cosa más que poner por obra la palabra de Dios en acción. Poner por obra lo que el Señor nos está diciendo en acción. De esta manera tendremos una guía segura hacia el cielo. De esta manera, santificados. De esta manera, apartados para el Señor. De esta manera, cada día luchando contra esas tentaciones, pero tomando el control de ellas porque el Señor nos da la fortaleza, entonces tendremos esa guía segura para ir al cielo. Esa guía segura para ver al Padre. Hermanos, debemos evitar lo que nos aleja del Señor. Debemos evitar esas cosas que nos están apartando del Señor. No te entretengas, hermano. No te entretengas si ya has conocido del Señor. No te entretengas, porque esas cosas están apartándote de la voluntad preciosa de Dios. Tenemos como ejemplo en nuestro peregrinar a Jesús. Tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesús. Y a Él le debemos imitar. Al Señor debemos seguirle. El Señor estuvo con los pecadores. Sí, el Señor estuvo con los pecadores. Pero para lograr la conversión de ellos, no para contaminarse de ellos. El Señor es santo. Amén. Vaya conmigo al último versículo que quiero compartir en esta ya mañana tarde. Amós capítulo 5, versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. El Espíritu Santo nos guiará, queridos hermanos, en esta senda rumbo al destino celestial. Si verdaderamente le damos al Señor su lugar y si verdaderamente entendemos que es santidad lo que debemos tener en nuestro corazón. Cierre sus ojos, querido hermano, querido amigo. Padre, te doy muchas gracias por regalarme esta oportunidad para compartir. Quizás, Señor, estos temas no se profesan tanto en estos días, pero Señor, te doy gracias por ese sentir que has puesto en mi corazón, Señor, para compartir esta palabra. Señor, hablamos de muchas actividades, pero no hablamos de santidad. En las iglesias muchas veces se habla de cantidad, pero no de santidad. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor, que podamos entender como hermanos en la fe. Y aquellos que no conocen del Señor, que han entrado a esta transmisión, que entrarán a esta transmisión, yo quiero decirles que aún hay tiempo para venir a los pies de Jesús. Que aún hay tiempo para separarnos de ese mundo de pecado. Que aún hay tiempo para separarnos de tantas cosas que no agradan al Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están conectadas, Señor, y que verán este servicio. Y Padre, tú has hablado, Señor. Tú has hablado. Permite, Señor, que en nuestro entendimiento podamos valorar lo que tú nos das. Que podamos, Señor, decir verdaderamente yo necesitaba que me hablaran de santidad. Quizá algunos se incomodarán, pero tu palabra dice que aquellos que se incomodan, inclusive, Señor, son llamados que no son tuyos. Padre, yo te doy la gloria y la honra. Te doy muchas gracias por lo que has hecho. Te doy muchas gracias, Señor, por la iglesia
Cristo esperanza de gloria. Y Señor, también oro por aquellas iglesias en donde hoy necesitan hablar de santidad, en donde hoy, Señor, necesitan que tu palabra verdaderamente, Señor, haga en ellos un verdadero sentir, amado Dios, de santidad. Que verdaderamente ellos, Señor, puedan dejar de mirar tantas cosas alrededor y solamente, Señor, podamos mirarte a ti. Solamente podamos hacer tu voluntad. Yo le invito para que podamos delante del Señor reconocer nuestras faltas. Y quiero guiarle en este momento, Padre Celestial. Quiero guiarle para que haya esa reconciliación con el Señor. Quiero guiarle para que podamos juntos empezar este caminar de la santidad. Padre Celestial, yo reconozco que no lo he hecho, Señor, con santidad. Yo reconozco que aunque he intentado, que aunque anhelo, le he dado más prioridad a la carne, a las cosas de este mundo, que a las cosas espirituales, que verdaderamente a escucharte a ti. Y hoy, a través de este servicio, a través de esta palabra, a través de esta oración, yo te pido perdón y reconozco mi error. Y Señor, te pido, me des la oportunidad de poder enmendar mi error. Quiero hacerlo conforme a tu voluntad. Quiero hacerlo para agradarte. Quiero hacerlo para que en mí haya verdaderamente santificación. Quiero estar preparado para cuando sea tu venida. Yo quiero estar en esas bodas del Cordero. Te pido perdón. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Y yo desde ahora, Señor, renuncio a todo eso. Renuncio a aquellas cosas de un pasado que todavía sigo teniendo. Renuncio, Señor, a continuar viviendo en la suciedad. Y pase lo que pase, Señor, hasta el final contigo. Pase lo que pase hasta el final contigo, Señor. Si usted quiere aceptar al Señor en su corazón, es una persona nueva, o quiere decirle al Señor, toma mi vida, Señor, también le invito para que le pida perdón al Señor. Venga delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Padre, me arrepiento. Yo me arrepiento de mis pecados. Y si no te conozco, quiero conocerte. Quiero tener esa oportunidad de saber que, Señor, tú hiciste ese sacrificio en la cruz por mis pecados, por mi vida. Y yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Haz conmigo, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Y, Señor, prometo delante de ti buscarte, Señor, empezar esta vida de santidad contigo. Guíame, Señor, en este caminar. Guíame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero, Señor, yo no quiero quedarme aquí. Yo quiero conocerte más y más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que el Señor le bendiga, querido hermano. Quiero llamar a mi hijo que nos va a presidir hoy los diezmos y las ofrendas. Amén. Dios te bendiga. Ok, damos gracias a Dios por este momento, por este tiempo que nos ha dado con la palabra, por usar al pastor. Vamos a disponernos, hermanos, para tener un tiempo de diezmos y ofrendas en este momento. Amén. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Ok? Aquí vemos, hermanos, cómo Caín escogió el fruto de la tierra, pero la Biblia no explica más en profundidad acerca de su ofrenda. Pero si vemos a Abel, vemos como dice en la palabra, él dio lo primogénito de las ovejas y lo más gordo de ellas. Lo que se ve con esto es que quizás Caín simplemente recogió lo que encontró y quizás no le dio mucho cuidado a la calidad de su ofrenda, sino que lo hizo como una tarea y llevó lo que pudo en ese momento, simplemente para cumplir. Lo que se ve con Abel es que él escogió lo más gordo de las ovejas, y para Abel darse cuenta cuál era el más gordo, él tendría que haber sacado tiempo a ir por cada ovejita, la más chiquita, la mediana, la más gordita, para darle lo mejor al Señor. Aquí vemos un esfuerzo de Abel, y para que él se haya esforzado de esta forma tuvo que haberle dado un valor a su ofrenda. Entonces, evaluemos, hermanos, si estamos dándole el valor a nuestra ofrenda, si estamos guardando y separando durante este tiempo de cuarentena la ofrenda en nuestras casas. No se trata de qué tan grande sea el tamaño que vamos a ofrendar en tema de dinero, pero sí el valor que le das en tu corazón al ofrendar, porque de nada sirve dar con tristeza, porque el Señor ve nuestros corazones. También como él vio del corazón de Caín y el de Abel. Acordémonos que la ofrenda tampoco es un impuesto o como muchos dicen, es que en la iglesia piden plata, sino que es para la extensión del reino. Amén. Amén. Listo. Entonces voy a invitar a mi hermanita si puede pasar y vamos a ofrendar. Gracias, Señor. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que hemos recibido en este día. Padre, en este momento colocamos delante de ti las ofrendas, Señor. Las ofrendas, Padre, que vienen de nuestros corazones, Señor. Estamos gozosos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Y, Señor, si hay algún hermano que no haya podido ofrendar tampoco en sus casas, por cualquier situación, con todo lo que está pasando, Señor, sabemos que tú eres nuestro proveedor y tú darás en su tiempo, Señor. Te damos gloria y honra a ti por siempre, Padre. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias. Bueno, querido hermano, desearle una linda semana, que el Señor sea bendiciéndole. Esta es su iglesia Cristo Esperanza de Gloria, pertenecientes al ministerio Rey de Reyes, Internacional Rey de Reyes, y les da un saludo muy especial. También quiero participarles de nuestras reuniones de varones y la reunión de mujeres esta semana, día martes. Confiamos en el Señor que va a ser muy edificante. La escuela de liderazgo también, queridos hermanos, les honro, y también muy pronto vamos a tener los bautizos, si el Señor lo permite, ¿no? Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Bueno, querido hermano, que la bendición de Dios Padre sea con cada uno de nosotros, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, les acobije. Bendiciones.